Buenas tardes, chicos de décimo, bienvenidos a la clase de profe Marco, la clase número 11, esperando que todos estén bien, sanitos y sin novedades. Vamos a ver ahora lo que nos corresponde a las funciones impares. Para que sea una función impar, f de menos de x tiene que ser igual a menos de f de x. No se olvide que para ser función par, f de x tiene que ser igual a f de menos de x. Aquí tengo ya unas tres funciones que vamos a ver, a identificar qué tipo de función es. La primera, si yo digo f de x es igual a esto, entonces f de menos de x va a ser igual, todas las x las reemplazamos por el menos. Entonces aquí tendré menos de x al cuadrado más 5 por menos de x y menos 1. Esto nos da toda cantidad negativa al cuadrado le queda positiva, más por menos le da menos y menos 1. Este sería f de menos de x. Y de una vez saquemos menos de f de x. Entonces, me quedará menos de f de x significa que el signo menos tiene que anteponerse a la función. La función es de x al cuadrado más 5x menos 1. Esto nos da menos de x al cuadrado menos 5x y más 1. Ahora, entre este resultado, este de acá, que es el segundo, y la función original, veamos cuál de los tres son iguales. F de x con f de menos de x no son iguales, por lo que puedo concluir que no es una función par. Si comparo f de menos de x con el f de menos de f de x, estas dos tampoco serían iguales. Se concluye que tampoco es impar. Entonces, esta función dictada no es ni par ni impar. Esa sería la respuesta. Vamos a ver con x a la cuarta más 15. Primero saquemos f de menos de x. Esto va a ser igual a menos x a la cuarta más 15. Y esto nos da toda cantidad negativa a una potencia par se hace positiva y me quedaría x cuarta más 15. Y si ponemos menos f de x, esto se antepone a la función y me queda x a la cuarta más 15, que es igual a menos de x cuarta más por menos 15. Comparamos. Esta función dictada con la f de menos de x son iguales, pero esta f de menos de x no es igual con la de abajo, con lo que concluyo que esta sí es una función par, por esta condición. Y finalmente, acá en el tercer ejemplo, igual, f de menos de x, voy a poner menos x elevado a la séptima menos 5 por x menos de x elevado a la tercera y más 2 por menos de x, para ver si es que es f de menos de x. Cantidad negativa o base negativa a un exponente impar le queda negativa mismo. Menos a base negativa exponente impar queda negativo mismo. Y acá más por menos me quedaría menos 2x. Lo que esto nos da menos de x a la séptima más 5x y menos 2x. Y menos de f de x ponemos el signo menos antes de la función dictada. Y ese signo vamos a aplicar propiedad distributiva, que le quedaría menos de x a la séptima más 5x menos 2x. Ahora, esta función resultante con esta de acá resultante y con la función original, comparamos f de x con f de menos de x, estas dos no son iguales, ¿sí? Fíjese. Si comparamos ahora f de menos de x, que es esta, con f menos de f de x, estas dos funciones son iguales. ¿Qué le indica? Que esto es ahora una función impar. La par no podría ser porque no son iguales las dos. Estas dos, al ser iguales, concluye que la respuesta es una función impar.